Y ustedes están en un nicho cultural bellísimo que los va a llevar, si no lo adquirieron en el hogar, que es donde se aprende primero las buenas costumbres y los buenos sentimientos, ¿no es cierto?, lo van a recibir en la universidad. O sea que la universidad no solamente enseña para qué sirve el pico de LH, la universidad enseña por esa difusión cultural que está en la universidad, que está en Mérida, muchísimas cosas más, muchos valores. Valores que ustedes seguramente los perciben algunos, otros no se dan cuenta, pero están siendo impregnados por esos valores. Bueno, dejamos la cosa ahí y entonces aconsejamos a la mujer imbuidos de esos valores, qué es lo que debe hacer. Por supuesto, no puede tener hijos, se lo tenemos que decir con toda claridad. El futuro esposo lo debe saber con toda claridad, debe saber que el único método válido para ellos sería la adopción. Y cuarto, debe saber que debe ser sometida a una operación quirúrgica para quitar algunos pequeños restos embrionarios que tienen el riesgo de malignizarse. Que así como tiene el problema de ausencia de útero y ausencia de gonadas femeninas, tiene unos restos ahí embrionarios que es mejor quitarlos. Lo que nunca le va a decir es lo que dijimos que no se le va a decir. No le vamos a decir a ella, mire, usted genéticamente es sexo masculino, gonadalmente sexo masculino, fenotípicamente y socialmente es femenino. Ese conocimiento lo vamos a presentar de una manera diferente, pero lo vamos a presentar con claridad para no engañarla ni a ella ni al futuro esposo. Bueno, sí, o sea, si usted, le podría sugerir, si ustedes quieren recibir un consejo profesional mucho más adecuado que el que yo puedo dar, pidan opinión a un colega, un psicólogo, que converse con ustedes sobre la posibilidad de la adopción o no y sobre su decisión futura. Me parece bien. Bueno, entonces nos toca ahora hacer un breve receso de unos 2 minutos y seguimos con otro caso clínico, ¿sí?, del mismo tema. Yo se los presento y ustedes lo discutimos. Yo ya vengo, un segundito. Continuamos entonces después de este receso de 2 o 3 minutos diciendo algo muy importante, que las 2 o 3 alumnos que se fueron se lo van a perder, ¿no? Pero bueno, tal vez estaban muy preocupados por otras cosas y es comprensible que se hayan ido en el receso. No son sino 2 o 3. Ahora, hay una cosa interesante. Cuando ustedes lean la patología médica de Harrison, van a encontrar algunas cosas que les van a permitir a ustedes hacer el diagnóstico con solo ver a la mujer y con el solo examen físico. O sea, si yo la veo a usted o a cualquiera de ellas, con el examen físico yo sé si tiene o no tiene ese problema. O sea, con solo verla, con solo pedirle que levanten los brazos para pedir paz, ya está hecho el diagnóstico, si tiene o no tiene ese problema, este problema. O sea, la patología médica ustedes van a aprender a que, por ejemplo, un dato semiológico importante en estas pacientes con síndrome de feminización testicular es que tienen ausencia de vello axilar, y pubiano. Entonces, en una mujer con amenorrea primaria de 15, 16 años, en el examen físico, ustedes deben de una vez, si saben esto que yo les estoy diciendo, porque lo han estudiado en la patología, porque lo han leído, deben estar muy pendientes de examinar el vello axilar y pubiano. Eso ya surge en el médico con cierto conocimiento de la patología y con cierta experiencia clínica en fijarse en eso. Si hay ausencia de vello axilar y pubiano, va en favor
de un síndrome de feminización testicular. Si tiene vello axilar y pubiano normal, va en contra de esa posibilidad diagnóstica. Más, otro dato muy importante en el síndrome de feminización testicular es buscar muy bien en el conducto inguinal la presencia o no de una tumoración. ¿Por qué? Porque muchas veces esa gonada masculina que no migra a los labios mayores transformados en escroto, se queda no solamente en la pared inguinal, en la pared abdominal, sino que baja hasta el conducto inguinal y ahí se queda. Entonces, si ustedes ven una mujer con amenorrea primaria de 15, 16, 17 años, primero. Segundo, con ausencia de vello axilar y pubiano. Y si tiene una pequeña tumoración en uno de los conductos inguinales, eso es hasta demostración, y con vagina un poco corta, eso es hasta demostración de lo contrario, un síndrome de feminización testicular. Entonces, cuando un médico, y termino con esto, cuando un médico con experiencia clínica, se encuentra con estos datos, y a ver si me entienden esta parte, con estos datos, amenorrea primaria y con edad de 17 años o 16 años, en una mujer, por supuesto, ¿no es cierto? En una mujer fenotípicamente hablando, ¿no? Entonces una mujer de 17 años con amenorrea primaria, en la cual ustedes encuentran ausencia de vello axilar y pubiano. Si llegan a ver una tumoración inguinal, ¿no es cierto? Y si además ven que la vagina, cuando meten el hisopo, cuando meten el espéculo, la vagina es corta, eso inmediatamente a un médico que conoce la patología médica, que conoce esta enfermedad, lo lleva a pensar ¿en qué? Directamente en un síndrome de feminización testicular. Y lo que va a pedir no va a seguir el algoritmo. Lo que va a pedir es un cariotipo y un ultrasonido. Pero eso es si la paciente tiene estos datos y si él conoce la enfermedad. Pero si no la conoce, ¿cómo llega a este diagnóstico si no conoce la enfermedad? Tiene que aproximarse de alguna manera. Y de ahí entonces que cuando no se conoce una determinada patología médica, no se puede llegar a ella porque es desconocida. Pero sí podemos llegar con el conocimiento básico que tenemos, con los datos del paciente, podemos, siguiendo o no un algoritmo, a un diagnóstico sindromático anátomo-funcional, que es la antesala del diagnóstico etiopatogénico. Entonces, de nuevo, ¿cómo se sigue este esquema sí o no? Bueno, generalmente lo seguimos. Si el paciente tiene lo típico de una enfermedad, conocemos la enfermedad y vemos lo típico en la paciente, pues obviamente que lo primero que vamos a hacer es pensar en lo que la paciente tiene. Pero para pensar en lo que la paciente tiene, tenemos que conocer la enfermedad y ver el cuadro en la paciente. Ahora, si la paciente, por ejemplo, no tiene el tumor inguinal, que es lo que nos llamaría mucho la atención, si nos olvidamos de este detalle del vello axilar y pubiano, porque lo aprendimos pero nos olvidamos de su importancia, y si la vagina la vemos y no nos damos cuenta que es un poco corta, pues no reconocemos nada, aunque nos hayan explicado la enfermedad y aunque la hayamos leído. Entonces, en ese caso, cuando no podemos llegar al diagnóstico de la enfermedad por los datos, porque no están, o porque no los vemos, o porque estando y viéndolo no le damos la importancia que tiene, tenemos que seguir este camino de con los datos elaborar el diagnóstico sindromático anátomo-funcional y luego pensar en el etiopatogénico. Se dan cuenta que los dos caminos funcionan a la vez. Este ayuda a este cuando este no se da. Y lo que pasa es que hay muchas veces que no se da. Ya sea porque el paciente no tiene el cuadro típico o porque teniéndolo no lo vemos. Y entonces el camino para que surja la hipótesis del diagnóstico anátomo-funcional, en este caso un problema de endometrio que no sabemos cuál es, puede ser uno, el del simple reconocimiento que no funcionaría. Dos, el de plantearnos hipótesis que funcionaría pero muy lentamente. O tres, el que seguimos hoy, utilizar el algoritmo de la amenorrea para llegar al diagnóstico sindromático,
llegar a explorar ese endometrio y nos encontramos con una sorpresa no agradable desde el punto de vista humano, pero sí con la sorpresa de que ahí hay algo que nos induce a llegar al diagnóstico etiopatogénico. Entonces vamos a llegar al diagnóstico de diferentes maneras, de acuerdo a nuestro conocimiento y en nuestra capacidad para ver lo que el paciente tiene. Entonces uno ve lo que el paciente tiene, primero si lo busca. Segundo, lo puede buscar, uno lo puede encontrar y ver, pero no le da la importancia que tiene porque no razonó bien. Y entonces no llega a este diagnóstico de una vez. Y este camino lo va llevando de la mano para que tal vez llegue con más facilidad al diagnóstico etiopatogénico. Entonces, repito, con la pura clínica, se puede plantear uno la hipótesis de un síndrome de feminización testicular. Si se dan las cosas que ya borré, o sea, la edad, la menorrea primaria, el tumor inguinal, la ausencia de vello axilar y en la vagina un poco corta. Bien, terminamos por hoy.